Bendiciones para todos. Bueno, continuamos con nuestras reflexiones acerca de los beneficios de Jesús resucitado o de la resurrección de Jesucristo para nuestras vidas. Y hoy quiero basar esta reflexión en Hechos capítulo 26, verso 19 al 23, que dice así: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí vemos la comparecencia del apóstol Pablo frente a un rey que se llamaba Agripa. La causa, el motivo del juicio es que se le juzgaba, dice, porque hablaba de la resurrección, porque él decía que los muertos se resucitaban. Entonces, en esta defensa del apóstol Pablo frente a Agripa, Pablo expone que la principal acusación contra él acerca de hablar de la resurrección de los muertos tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo, con escritos de Moisés, con escritos de los profetas, que ya estaba ahí en la palabra y solamente estaba confirmando lo que ellos ya estaban esperando de hacía mucho tiempo. Y el beneficio del cual hoy quiero hablar es el beneficio de la salvación. Dice aquí el verso último que leímos, dice: dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando se refiere al pueblo, se refiere a los judíos, pero también a los gentiles. Entonces, esa luz, sin lugar a dudas, es el Evangelio, porque en Hechos capítulo 26, verso 18, unos versos antes, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, la luz que iba a anunciar el apóstol Pablo a su pueblo, que era a los judíos y a los gentiles, era la luz del Evangelio. Dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo decía que este mensaje de salvación lo tenían que recibir todos. Y él consideraba que era necesario que lo recibieran los judíos, pero también los gentiles. Y él se puso entre los principales beneficiados, por decirlo de alguna manera, de esta salvación, pues confirmada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe en 1 Timoteo 1, 15 al 17, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, está hablando de su resurrección, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo decía que el mensaje de la salvación de las almas de la gente es digna de ser recibida por todos. Pero también él decía: yo soy el primero que la necesito. Yo soy el primero que necesito la salvación. No que haya sido el primero que se salvó, sino el primero, él decía: yo soy el primero que la necesito. Así es de que este mensaje o este beneficio de la salvación
confirmado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos llevarlo por todos lados. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces disfrutemos de ese beneficio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Y también comuniquémosla a otros que les hace falta, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, bonito día.